está bien. Pues, mi ponencia es muy sencilla, pues la escribí para este encuentro. No es algo que estuviera trabajando antes de material de investigación, sino algo que respondía pues, un poco al título mismo del coloquio, ¿no? Entonces es hablar sobre la teoría crítica desde las Américas, y pensé, bueno, hay un marxismo desde Latinoamérica también, ¿no? Normalmente pues yo por mi formación de filósofo, o de estudiante de filosofía más bien, pues leo puro filósofo, y estaba leyendo a Emmanuel Arguiri hace poco, que no es un filósofo sino un economista, que tiene esta obra que se llama El intercambio desigual, un griego, digamos del tercer mundo europeo, y encaja mucho con estas teorías marxistas de los años 50, 60 y bueno, y que en los 70 sobre todo con las teorías de la dependencia, también Romano Marini y su dialéctica de la dependencia, en donde, bueno, las teorías de la dependencia, y en eso digamos que tienen un punto de encuentro con Arguiri y su libro El intercambio desigual, es a grandes rasgos esta idea de que, lástima que se fue Marco porque él es el economista y él es el que puede corregirnos, pero ahorita lo verá. Pues así como hay un burgués que explota al proletariado dentro de la sociedad capitalista, pues el sistema mundo también es capitalista, y entonces en esta teoría de la dependencia hay un país imperialista que explota a los países, a las colonias o semicolonias, y también le extrae plusvalía, ¿no? Por eso el intercambio desigual entre países en el sistema mundo. Entonces hay un centro y una periferia, y eso explicaba para los de la teoría de la dependencia esta idea de que, porque les preocupaba mucho de por qué, muchas de ellas son teorías desarrollistas, por qué Latinoamérica no daba el gran salto, como dirían, ¿no? los soviéticos, ¿no? y lograba el desarrollo por fin tan añorado. Entonces estaba leyendo eso nada más por ocio, ¿no? Por tratar de leer economistas marxistas y no solo filósofos, y esas lecturas me llevaron, no sé cómo, ya no recuerdo bien, a un texto que seguro muchos de ustedes ya han escuchado, que se llama El marxismo occidental, cómo nació, cómo murió y cómo puede resucitar, de este filósofo historiador de las ideas, Domenico Lo Zurdo, que tiene también otro texto que yo no he leído, pero que también es muy polémico, porque a él le gusta polemizar, ¿no? Que es el de Stalin, historia y crítica de una leyenda negra, en donde explica cómo nació la leyenda negra de Stalin, no porque lo justifique en masacres, digamos, pero sí dice que hay una leyenda negra que nació. Ese yo no lo he leído, nada más la introducción es lo que dice. ¿De quién es? ¿Cómo se llama el autor? Domenico Lo Zurdo. Sí lo he escuchado, ¿no? Bueno, es conocido, pues no estoy y bueno, el texto el que voy a, de algún modo se enmarca en esto que estaba yo leyendo de las teorías de la dependencia, el intercambio desigual dentro del sistema mundo, centro, periferia, porque lo que pues estos marxismos latinoamericanos, bueno, no sé si los marxismos, pero sí se le criticó al marxismo de ser eurocéntrico, ¿no? Yo no creo que Marx haya sido eurocéntrico, pero lo que sí defiende aquí Lo Zurdo es que cierto marxismo, que sería el marxismo occidental, lo que él llama el marxismo occidental, no porque él la haya bautizado así, sino que él dice que Perry Anderson y antes de él Merleau-Ponty lo bautizaron así. Ese marxismo, sobre todo el de Perry Anderson y autor y de la teoría crítica, mete a la teoría crítica en ese saco, sí es eurocéntrico y sí hay un desdén hacia los marxismos, al marxismo oriental, es decir, el marxismo del tercer mundo, los marxismos antiimperialistas o anticoloniales, ¿no? Esas luchas. Dentro de eso pues entrarían los campesinos, ¿no? Que en las luchas anticoloniales fueron quienes asumieron el protagonismo de esas luchas, ¿no? No el proletariado. Esto es, digamos, nada más como el preámbulo para
leer y no perderme, no es un resumen de todo el libro, ni un análisis de todo el libro, sino nada más es una breve esbozo de lo que él considera el marxismo occidental y las razones por las cuales los critica. Y él se ensaña mucho con la teoría crítica. Yo creo que muchas críticas son injustas y entonces para eso retomé un poco a Marcuse, que al menos de los que él cita aquí de la teoría crítica, que son Adorno, Horkheimer y Marcuse, a él sí no le puede echar la pedrada de que no se preocupó por las luchas anticoloniales, antiimperialistas, porque Marcuse explícitamente sí habla de Vietnam, ¿no?, de la Revolución China, y obviamente también pues, tiene hasta un libro sobre el marxismo soviético, que sería el marxismo oriental, ¿no? Al final voy a abordar un poco eso y cuál es la principal crítica, una de las críticas que hace Marcuse al marxismo soviético, y que tiene que ver un poco con lo que estaban discutiendo ahorita y en la mañana también, que es que, digamos, en términos de Bolívar Echeverría, el marxismo soviético y el marxismo, y el sistema capitalista comparten una misma lógica, ¿no? Tanto el etos romántico como el etos realista pues, tienen el mito del progreso. Y a grandes rasgos es una de las críticas, de las tantas que hace en este texto Marcuse. Es un texto muy político, entonces no ahora aquí por hablar de este texto demasiado, pero al final lo abordo nada más como para señalar algunas de las limitaciones que yo le vi al texto de Lo Zurdo, y la exposición de este texto es un poco pues que se debatan estas cuestiones de marxismo occidental, oriental, de proletariado, campesinado, todo esto que ya está aquí en la mesa y que ya no quiero repetir porque ya lo han mencionado bastantes veces. Entonces mejor ya leo el texto, es muy breve, entonces yo creo que me tomará 10 minutos máximo, ¿no? Entonces voy a comenzar. Bueno, el texto se llama El marxismo occidental, breve crítica de un eurocentrismo. Domenico Lo Zurdo, que murió en el 2018, fue un filósofo e historiador marxista conocido por sus análisis críticos y heterodoxos. Ya mencioné lo de Stalin, ¿no? O sea, a él le gusta polemizar. En el marxismo occidental, cómo nació, cómo murió y cómo puede resucitar, no se propone hacer una historia cronológica, sino un análisis crítico de la corriente conocida como marxismo occidental, diagnosticando no tanto sus virtudes como sus graves limitaciones y las razones de lo que Lo Zurdo considera su declive. Y una de esas es que se encerró en la academia, un poco lo que se hablaba en la mañana, ¿no? El pensamiento crítico pues, terminó en la academia y terminó siendo parte de la sociedad administrada, ¿no? Eso también Lo Zurdo lo enfatiza. El concepto de marxismo occidental fue acuñado por el francés Maurice Merleau-Ponty y popularizado por el historiador británico Perry Anderson en su ya conocida obra El marxismo occidental, que entusiasmó a muchos académicos marxistas de lo que en ese entonces se consideró su corriente crítica. Se refiere a la tradición marxista que, a partir de los años 20 del siglo XX, se desarrolló principalmente en Europa Occidental, Alemania, Italia, Francia, alejada de la praxis política directa y centrada en problemas filosóficos, culturales y estéticos, en contraste, primero con el marxismo oriental, el soviético, el oficial, y luego también con el marxismo tercermundista, de Cuba, Vietnam, China y demás revoluciones populares y campesinas que acontecieron fuera de la influencia teórica del occidente blanco. Cito a Lo Zurdo. En 1976, un filósofo inglés, marxista y comunista militante, trotskista, invitaba al marxismo occidental a declarar por fin su total extrañeza e independencia con respecto a la caricatura del marxismo de los países oficialmente socialistas y marxistas, todos ellos situados al este. Apuntaba en particular a la Unión Soviética. Allí, a pesar de la Revolución de Octubre y de la elección de Lenin, el marxismo era ya un recuerdo del pasado. Stalin y la colectivización habían acabado con cualquier trabajo teórico serio. Tampoco la China popular salió mucho mejor parada. Hasta ahí la cita.
Perry Anderson, sin embargo, no fue el primero en marcar una línea divisoria entre los marxismos de su época. Maurice Merleau-Ponty lo hizo mucho tiempo antes. Y ahora cito a Merleau-Ponty. La política revolucionaria que desde la perspectiva de 1917 debía suceder históricamente a la política liberal, bajo la presión de graves problemas de organización, defensa y rendimiento, se convirtió cada vez más, en cambio, en una política de países nuevos, en el modo de transitar desde economías semicoloniales, caso de la Rusia, de Rusia, de toda esa zona, o desde civilizaciones paralizadas durante siglos, a los modos de producción modernos. En el preciso momento en que su enorme aparato, con sus reglas y privilegios, se demostró eficaz para implantar una industria o para poner a trabajar a un proletariado todavía virgen, debilitó la posición de ese mismo proletariado como clase dirigente y dejó sin descendencia el misterio civilizatorio. Esto es de Humanismo y Terror de Merleau-Ponty, del 55. La tesis central de lo zurdo es que el marxismo occidental nació de esta derrota, es decir, del fracaso de las revoluciones en Europa occidental después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, la revolución espartaquista en Alemania o el Bienio Rojo en Italia. A partir de entonces se desarrolló progresivamente en el aislamiento de las luchas concretas que acontecían en el entonces llamado Tercer Mundo, refugiado en la academia de las universidades de élite, y debido a esto terminó muriéndose por autoaniquilación. Tan solo un año antes de las reflexiones pesimistas ya citadas de Merleau-Ponty, en Dien Bien Phu, el poderoso y experimentado ejército de la Francia colonial fue sonoramente derrotado por el movimiento y el ejército popular vietnamita, dirigidos por el Partido Comunista, señala Rousseau. Y ahora lo cito. En toda Asia se escuchaban los ecos de la estratégica victoria del anticolonialismo que condujo a la fundación de la República Popular China. El comunismo se revelaba como la fuerza directriz de las revoluciones anticoloniales y, una vez conquistado el poder, del acelerado desarrollo que tan urgentemente necesitaban las economías semicoloniales. Cierro la cita. Todos estos acontecimientos de relevancia planetaria hicieron preguntarse al filósofo francés, aquí se refiere a Merleau-Ponty, por el destino del proletariado de los países avanzados, quienes, de acuerdo con el dictum marxista, debían encabezar la revolución comunista mundial y llevarnos después de la disolución del aparato de Estado hacia la emancipación humana universal. Se abandonaba, de acuerdo con Merleau-Ponty, la perspectiva mesiánica de una regeneración total de la humanidad para orientarse a cuestiones más bien modestas. Allí, donde se ha de elegir entre el hambre y el aparato comunista, la decisión está tomada de antemano a favor de este último, dice Ponty. Y es que, como señala lo zurdo, en Oriente y en prácticamente todos los países donde los comunistas conquistaron el poder, el problema prioritario para los dirigentes políticos no era el de promover la disolución del aparato de Estado, sino uno bien distinto: cómo evitar el peligro de sometimiento colonial o neocolonial y por consiguiente cómo salvar el retraso con respecto a los países industriales más avanzados. A pesar de sus lamentaciones, Merleau-Ponty estaba lejos de decantarse a favor de la corriente popularizada por Perry Anderson como marxismo occidental. Lo zurdo, sin embargo, lo zurdo en realidad no descarga tanto sus baterías contra Merleau-Ponty, a quien sí respeta, digamos, sino contra la teoría crítica, representada principalmente por Max Horkheimer y Theodor Adorno. Son ellos el presidente directo de la oposición de Anderson, de acuerdo con lo zurdo. Ya en 1942, Horkheimer advertía del giro que se había producido en la Unión Soviética al abandonar cualquier perspectiva de supresión del Estado, para concentrarse casi exclusivamente en el desarrollo acelerado de la patria industrialmente atrasada. Esto es en el Estado autoritario, página 7, Horkheimer. Para lo zurdo, el problema aquí no es tanto la observación acertada del pensador alemán, como una cuestión de tono hecha con desprecio y condena, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando Horkheimer escribía estas reflexiones, el ejército rojo se mantenía ocupado tratando de contener la invasión de Hitler. Así que, a decir de lo zurdo, indignarse por el hecho de que el líder soviético no se preocupase de realizar el ideal de la extinción del Estado
resultaba algo grotesco. El filósofo alemán no reparaba en que eso que denunciaba era lo mismo que permitía a la Unión Soviética escapar del sometimiento colonial y esclavista del Tercer Reich. Para 1968, Horkheimer expresaba su consternación por el hecho de que la doctrina marxiana en muchos países orientales sirva como ideología útil para remontar la ventaja que logrará Occidente en la producción industrial. La utopía, concluye, aquí lo zurdo, miraba con desdén las dramáticas luchas que se libraban en Oriente y que no eran el resultado de una elección subjetiva, sino más que nada de una situación objetiva. Aunque no recurriese a esta expresión, el marxismo occidental le había dado la espalda al oriental. Para los zurdos, una de las razones principales de la escisión entre marxismo occidental y oriental tiene que ver no solamente con el régimen totalitario y falsamente marxista que imperó en la Unión Soviética, en términos de Marx, etc., sino con los límites teóricos y políticos del horizonte eurocéntrico. Y se pregunta, ¿y si las grietas y el consiguiente alejamiento, en lugar de responder a la diversidad de las situaciones objetivas y de las tradiciones culturales, obedeciesen en primer lugar a los límites teóricos y políticos del marxismo occidental, precisamente el más sofisticado y mejor pertrechado en el plano académico? Su acusación central, la del zurdo, es que el marxismo occidental, en su retirada de la praxis y su repliegue en la filosofía, se convirtió en una tradición provinciana y autorreferencial que tomaba los problemas específicos de la intelectualidad europea occidental como los problemas universales de la humanidad y de la emancipación. Esta fijación en su propio fracaso local lo cegó ante los procesos revolucionarios exitosos que ocurrían fuera de Europa. Mientras Lukács o Adorno teorizaban sobre la reunificación en Berlín o Frankfurt, en Rusia, China, Vietnam o Cuba se desarrollaron revoluciones socialistas masivas que transformaron las sociedades enteras. Al ignorar estas experiencias no europeas, el marxismo occidental perdió la oportunidad de estudiar formas de lucha, organización y construcción estatal que eran fundamentales para el proyecto emancipatorio global. Su marco de referencia siguió siendo exclusivamente europeo. Ahora bien, para los zurdos, la capitulación teórico-práctica fundamental del marxismo occidental, en este caso centrado en la Escuela de Frankfurt, tiene que ver con el abandono de la economía política hacia rutas teóricas centradas en la crítica a los productos culturales de la sociedad de consumo, puesto que implica también un abandono del análisis del imperialismo y de las luchas anticoloniales. En este sentido, el eurocentrismo del marxismo occidental no es un simple descuido, sino un síntoma de su capitulación. Al encerrarse en la torre de marfil de la filosofía europea, se volvió irrelevante para las luchas concretas que definieron el siglo XX fuera de Europa. Y ya voy a acabar ahora sí. Es justo el análisis de lo zurdo. Sabemos que existen múltiples formas de contraargumentar. Para empezar, el llamado marxismo occidental no es monolítico, y dentro de la teoría crítica, Herbert Marcuse es quizá el más preocupado por las luchas anticoloniales que le tocaron vivir. Dado que el presente coloquio se concentra en la teoría crítica desde las Américas, y por lo que Marcuse enseñó su teoría crítica desde este continente, quiero dedicar al final de mi exposición a una sola reflexión crítica de Marcuse sobre el marxismo soviético, expuesta en esta obra, El marxismo soviético, publicada en inglés en el 68. Para Marcuse, el sistema capitalista y socialista comparten una misma racionalidad técnica, y es esta la que los vuelve dos caras de la misma moneda. La industrialización comunista se apega perfectamente al espíritu de la época, esto es, la tendencia universal de la sociedad técnica, la moderna civilización tecnificada. La diferencia está en que el socialismo suprime la autonomía del individuo y la libre empresa, así como la competencia, y da paso a la centralización y a la racionalización burocrática. Pero en ninguno de los dos órdenes es la población, los productores inmediatos, quien controla la producción. Solamente existe un cambio en la forma de dominación. El progreso técnico libera tiempo libre, pero subordina a la vez a los productores inmediatos a la máquina, tanto técnica como estatal. Es por eso que el progreso de la industrialización equivale al progreso de la dominación, y lo anterior se manifiesta en ambos bloques civilizatorios antagónicos, capitalismo y socialismo. En ambos la razón equivale a la racionalidad total en el funcionamiento y el crecimiento continuo del aparato productivo. Es, en palabras de Marcuse, la distopía ilustrada. Bueno, luego hay una cita larga que no voy a hacer, que es más un poco encierra lo que aquí acabo de decir.
De lo que habla Marcuse es de la reificación tecnológica inherente a la modernidad, el mito del progreso tan mentado hoy en día, pero aquí no lo ciñe el capitalismo, sino que lo extiende al proyecto político socialista realmente existente y le augura su fracaso como proyecto verdaderamente emancipatorio. Pareciera que la crítica al marxismo soviético o marxismo oriental de Marcuse es también la crítica de la economía política de la modernidad realmente existente, es decir, es también una advertencia para los proyectos modernos posibles, aquellos que se ofrecieron como alternativa y que fracasaron no por ser utópicos o por traicionarse a sí mismo, que también, sino por no ser suficientemente radicales. Bueno, con esto terminé. Ya no sé cómo está haciendo. Sí, pero falta la discusión todavía. No, si Gómez también nos quiere hacer comentarios. Muchas gracias, Heriberto. ¿Quién quiere comentar algo o preguntar algo? ¿Alguien más? Bueno, a pesar de lo breve, ya con la introducción y luego la lectura de la ponencia, creo que se redondeó la idea. Pero dijiste en un momento que ahí está Marcuse y que lo has trabajado poco, pero ya lo citas. Yo creo que una de las partes más importantes del libro de Marcuse es cuando caracteriza al régimen, al marxismo soviético, dice como una ciencia de la conducta, de hecho, behavioral science, o sea, es una ciencia de la conducta. ¿Cómo la está entendiendo Marcuse? El marxismo soviético se ha convertido en la justificación del régimen soviético. Es decir, ha perdido completamente la perspectiva revolucionaria, la perspectiva transformadora, ni siquiera ha conservado la perspectiva de un análisis crítico de su propia sociedad, sino al contrario, se ha convertido en un bloqueo sistemático de la posibilidad de autoconocerse. Por eso es una ciencia de la conducta muy al conductismo, o sea, con cero autocrítica, ¿no? Pero ¿por qué? Porque con cero autoconocimiento. Y ese es el marxismo soviético. Entonces, me parece muy incisiva voy a leer a Marlene, porque yo creo que conociendo en general las sobrinas de Marlene, hay algo de eso en su crítica en este libro, ¿no? de citas. Pero me parece muy importante rescatarse en una ciencia la anglosajónica, no es marxismo, entonces. Insistimos en seguir hablando del marxismo soviético porque siguen citando a Marx, porque siguen citando las conferencias de Stalin, porque siguen citando a Zano, pero ya no son marxistas, ya es otra cosa, ¿no? Lo que ellos estudian es otra cosa. Pero además es una ciencia de una conducta que adopta o adoptó de manera absolutamente crítica, se decía en la mañana, la doctrina del progreso. O sea, se trata de emular a Occidente, no se trata de hacer algo distinto, se trata de emularlo, se trata de industrializarlo. Toda esta idea de la colectivización no es más que una burocratización creciente con una perspectiva de administración integral de la producción por parte del Estado. Es decir, el Estado secuestró, el Estado soviético secuestra la revolución y le da un giro completamente contra la revolución. Es interesante cuando lo plantea. Marcuse tiene esa razón, es el único que se preocupa por el tercer mundo. Cuando llega el proceso, lo que desencadena el interés por no es el proceso de descolonización, como es
descolonización que inicia al día siguiente que termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se prolonga pues, hasta la independencia de Argelia, y tiene, vamos, su culmen, ¿no? en el triunfo de la guerra de Vietnam, ¿no? Y en efecto son revoluciones, por llamarlos de alguna manera, que se dan dentro del formato de guerras de liberación nacional. Todas, ¿no? Guerras de liberación nacional. Que van cambiando la jugada también, que van convocando nuevos sujetos, en donde, por ejemplo, las burguesías ilustradas, vamos a decir, un poquito radicalizadas, cumplen papeles importantísimos, ¿no? Se hacen comunistas también en muchos otros lugares. Es muy interesante el proceso de la descolonización y su relación con el marxismo. Desgraciadamente tampoco he leído el libro de los zurdos, pero ya me invitaste a que lo lea, ¿no? Bueno, era básicamente eso, es decir, Marcuse fue muy lúcido en su análisis del marxismo. Ahora, con respecto al marxismo occidental, la silla en algo, pues en la mañana yo decía eso, ¿no? Un poco retomando de Anderson, ¿no? Es decir, a la derrota de los movimientos revolucionarios sigue un proceso de un refugio de la teoría, lejos de la posibilidad de la revolución, lejos de la actualidad de la revolución. No queda más que regresar al momento teórico, pero lo decía también, prolongar artificialmente el momento teórico termina generando pues realmente una glosa de lo que ya es, ¿no? Pero no un discurso revolucionario ni un discurso crítico. Entonces, bueno, se fue politizando el evento, ¿eh? ¿Cómo es que se fue politizando el evento? No sé si así estaba planeado, pero bueno. No necesariamente, pero creo que viene para acá el micrófono. Para allá, ¿no? O si no, yo. Pero bueno, un comentario que quería hacer. Bueno, dos comentarios. Uno, un poco rápidamente retomando a Aureliano, y eso, o sea, estamos en el mismo peligro de México, ¿no? También hay gente que era de altísimo nivel, y teóricos de realmente ese aspecto que ahorita es exactamente lo que tú describes, que defienden simplemente el status quo del gobierno actual. Y son gente que realmente, insisto, de muchísima formación, de mucha inteligencia, pero ya no la usan, ni la formación ni la inteligencia. Entonces, ¿cómo dices? Ya hace rato, sí. Y eso es no es lo mismo que cuando está entre todos, la lógica sí es la misma. Digamos, renuncian, como bien dijiste, a la autocrítica, la capacidad analítica. Se vuelve también una pequeña ciencia del ¿cómo dijiste? De comportamiento. Sí, yo creo que esto está pasando aquí también, es muy trágico. No, insisto, porque algunos de ellos son, insisto, gente de idioma mirada, digamos, de alguna manera, eran muy importantes y ya no usan sus capacidades. Eso nomás como un comentario, ¿no? Y creo en ese sentido, un poco yo estoy muy decepcionado porque he pensado toda esta crítica que has hecho años al estalinismo, no justo sanciones que volvió a decir, bueno, los que tú trabajas, bueno, hay muchísima gente que hace una crítica muy buena y uno siente que no se para nada. Digo, y no es crítica de esta gente, ¿no? Y lo decían muy bien, ¿no? Esta crítica se hizo bien, pero a pesar que lo hacían muy bien, a veces siento como si no hubiera escrito ni una palabra. Esos críticos al estalinismo, ¿no? Y Macuso, etcétera, ¿no? Son muchísimos, ¿no? Pero digamos, si veo el desarrollo de México, por ejemplo, pasa, yo siento esto, como si nunca hubiera habido una crítica al estalinismo y sus efectos para los intelectuales de izquierda, por ejemplo. Y sobre lo otro que dijiste, la burguesía que se volvió en los países dependientes a veces hasta marxista, creo que algo así pasó, no sé si a Bolívar, pero a su familia.
¿no? Porque la familia de Bolívar era esta burguesía ilustrada, ¿no? No Bolívar mismo a lo mejor porque era más joven, ¿no? Y justo empieza, el primer libro que hace en Alemania junto con Lutschke es crítica al antiimperialismo burgués, ¿no? Es un libro, entonces, digamos, que se quiere distanciar un poco de eso, de alguna manera viene de ahí. Y no lo digo ahorita como crítica, sino como viendo, digamos, biográficamente, familiarmente, ¿no? Él como individuo hoy ya tomó otro camino, ¿no? Pero de ahí viene, creo, su formación original viene de esta burguesía crítica periférica y luego él quiere ser otra cosa, ¿no? Quiere hacer. Pero lo digo como algo, no más sino como descripción de un proceso muy interesante, porque estoy de acuerdo que pasaron cosas interesantes en estos países y sus burguesías críticas y los pueblos. Es emblemático, la familia Restrepo. Así pasa. La familia Restrepo en Colombia es una familia oligárquica espantosa. Sin embargo, de ahí salió Camilo Torres, Camilo Torres Restrepo. Es decir, esta burguesía ilustrada se radicaliza, se radicaliza. Y no sé, no conozco ejemplos, pero debe haber cosas en Indonesia, en todos esos países naciones emergentes, que pasaron por los procesos de descolonización. Creo que toca esto muy bien Benedict Anderson en ese libro que se llama Naciones Imaginadas. O sea, él dice esto, o sea, la construcción de las naciones a lo largo del siglo XX no pudo haberse dado sin su clase ilustrada. Sin su clase ilustrada. Ajá, claro. Dice, son revoluciones que tienen un pie en la letra, dice. Los periódicos, las revistas, ¿sí? Entonces es un componente muy importante, creo yo, que también hemos un poco descuidado, ¿no? Bueno, porque no se puede todo. Porque no se puede. Pero Anders, por cierto, hermano de Perry Anderson, hermano carnal, Benedict Anderson, era más joven en Benedict y se me ve un poco. Pero habla de esto, las naciones imaginadas. ¿Quién las imagina? Obviamente la ciudad de Praga. Entonces, bueno, era una aportación nada más con respecto a la necesidad, en todo caso, de la teoría, de generar la palabra impresa, la palabra dicha e inclusión de estas naciones imaginadas, ¿no? Que se imaginan descolonizadas, ¿no? Obviamente, se imaginan como naciones, aunque ninguna de ellas sea étnicamente una nación, ninguna de ellas, ¿no? Pero todas se construyen en torno a una idea de nación. No digo que esa, pero es la que está creando. No hay que construir eso, porque es el marco dentro del cual podemos seguir haciendo las cosas. O sea, si en la perspectiva a largo plazo tenemos el socialismo, tenemos antes que constituirnos un nación. O sea, no se puede dar el salto de la colonia al socialismo. O sea, es decir, hace falta antes la nación. Si tal vez quieres, va a ser muy bien al final de la crítica. ¿Ibas a decir algo? ¿Qué? Sí, una pregunta a ti y luego paso lo de Stalin. ¿Por qué hay ¿cómo existe una leyenda negra de Stalin? Se me hizo muy interesante este comentario. Obviamente,
no sé de Stalin, por dónde está yo lo que sí me acuerdo que Albert Schweitzer me criticaba por no haber leído a Lenin, efectivamente casi no leído, pero en sus clases citó además varias veces a Stalin, sus textos lingüísticos. Entonces nunca me dije, ¿cómo cita a Stalin? Y sí ahorita lo que sí pienso, y no es en defensa de Stalin y sus crímenes, de lo que sí pienso, estoy seguro que en 1000 años, en 2000 años, cuando se recuerda el siglo XX, que el único político que recordaba es a Stalin. De esto estoy convencido. ¿No? Porque de alguna manera es el personaje fuerte del siglo XX. Y no digo como admiración, también en el sentido, en peor sentido, lo digo, pero por ejemplo, una vez os daba un ejemplo. Cuando fui a Praga en los años 80, cuando todavía había la cortina de hierro, estaba Praga plagado de las cámaras grandotas para vigilar las plazas. Y todo el mundo estaba odiando las cámaras y lo veía como la expresión del estalinismo, la vigilancia de gente. Y yo preguntaba cómo lo justifica el gobierno, dicen que es para nuestra seguridad, ¿no? Y hoy en día hacen propaganda política. En la Ciudad de México hay cuantos, creo que 20.000 cámaras, y dicen y todo el mundo aplaudiendo, ojalá que se aprendan. Entonces ahí sí me pienso en Praga y en Stalin. Dice, Stalin que empezó con las cámaras. No, y así hay miles de ejemplos. Digo, el siglo XX, del siglo XXI, en verdad, en gran parte se hace lo que Stalin propuso. ¿No? Digamos, para mí y para mal, muchas veces para mal, ¿no? Insiste, no más mínimo que defender a Stalin. Nada más quiero decir, sí, es también lo de Austria, por ejemplo, Austria que se reunificó mucho antes de Alemania, que lo que, digamos, autorizó, que dio el visto bueno, el pueblo, digamos, el importante de Stalin. También tiene que dar el visto bueno de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, pero que realmente con quien había que discutir era Stalin. Parece que había un comunista austríaco que conocía personalmente a Stalin, por una historia, no sé, no me acuerdo bien del exilio, etc. Y él logró negociar personalmente con Stalin y esto logró que Austria se hizo, en parte pues Austria se hizo unificada mucho antes de Alemania, etc. Lo que quiero decir, obviamente no me malentienden, no me hice ahorita extremista de repente, pero sí creo que Stalin, insisto, muchas veces para mal, es el ejemplo para muchos políticos de hoy, ¿no? Como por ejemplo la vigilancia generalizada. Esto es lo que empezó. Y otra cosa es lo de la lobotomía. En Estados Unidos y muchos países se hacen lobotomía, y el único país del mundo donde lo prohibieron es la Unión Soviética. Ahí lo prohibieron la lobotomía porque había muertos, había infecciones en muertos, y ahí lo que hacían es químicos. Hicieron lo mismo con químicos, digamos, controlar la psique de gente rebelde con químicos, lo que hoy hace todo el mundo. ¿No? Y ya no hacen lobotomía, todos hacen lo que hizo Stalin. Porque decía, hay miles de ejemplos que conozco donde en verdad el que se puso era Stalin, ¿no? Y aún en los países capitalistas. Pero bueno, insisto, y no es la defensa de Stalin, ¿no? Como siendo lamentable, muchas veces lamentablemente el stalinismo, creo, sí, la política que se puso en el siglo XX e inicio del siglo XXI. Insisto, en general para mal, a lo mejor lo de Austria incluso para bien, ¿no? Pero qué bueno que se hizo la comunicación. Pero bueno, nada más como después me gusta como pregunta a ti, Eduardo, ¿cuál es la leyenda negra que la critica? Pero bueno, para ti, ¿cómo se ve la Yo quiero comentar en torno a lo que dijo Aureliano sobre este deterioro del marxismo en la ciencia de la conducta, y es justo lo que pasó en Colombia también, siendo un país satélite de la URSS. Y en este movimiento de la primera solidaridad del 81, las peticiones al gobierno, una carta muy famosa, fue justo para que se por fin introdujera el marxismo de verdad, o sea, de terminar con con el dominio de la burocracia, de la clase burocrática que ha defraudado la lectura de estos políticos del marxismo, y realmente no fue una demanda del capitalismo de que se cayera la Unión Soviética, o el sistema, sino que realmente se pudiera realizar el marxismo no dogmático. Entonces eso, sí había esta conciencia en el bloque soviético, que lo que se está realizando no es lo que se retomó de Marx, sino que se puso al servicio del Estado cierta ideología, y las demandas eran que se realizara la propuesta de Marx. Así como... Gracias. Después de todo, dentro de este totalitarismo, de los horrores de este totalitarismo, hay un marxismo
siempre marginal, pero sí lo hay, que llega a alcanzar con, vamos, notas muy críticas. En Checoslovaquia, Karel Kosik. ¿Desde dónde sale eso? Una flor en el pantano. Y en la Unión Soviética, Eval Ilienko. Son esos dos, a mí me parecen. Y Alan Schaff también, ¿no? Alan Schaff. Pero Alan Schaff es la más humanista, vamos a pero en fin, sí, vamos a pensar. Y no me responde Alan Schaff. Pero los otros dos me gustan mucho, Ilienko y Kosik. Creo que eluden el cerco, de alguna manera logran eludir el cerco y plantear cosas realmente interesantes, ¿no? O sea, no todo estaba perdido, o sea, Ilienko además con el handicap de ser homosexual. Entonces, eso lo recobra así en algo casi de santidad. Pero me parece muy importante, me parece significativo el hecho de que dentro de la cerrazón, vamos, de este totalitarismo puedan florecer de repente cosas de esta naturaleza. A veces no pone mucho el acento en ellos, siempre ven los Seguro que no los conozco. Seguro que no. Adelante, Marco, sí, Bueno, es que ahorita me parece muy interesante como el giro que está tomando, ¿no? La discusión. Y me acordé del cine de Tarkovsky, ¿no? De Tarkovsky, que yo lo considero como el que llegó a ser el cine como una forma de arte muy muy distinta, digamos, a todo lo demás, ¿no? Como que lo logró madurar como un arte en la forma más asombrosa, digamos, ¿no? Es un director que no se puede entender sin Unión Soviética, digamos, ¿no? O sea, solo pudo haber surgido en la Unión Soviética y ahí lo ahogaron y se tuvo que ir al exilio después y morir en el exilio, ¿no? Y un poco no es la única cinematografía en Colombia, había un cine fuera de serie y ahora ya todo lo que llego de repente a medio mirar que hay por ahí, o sea, como que ya es pura mugre, ¿no? O sea, no quedó absolutamente nada y era una de las cinematografías más interesantes, más vigorosas, ¿no? Claro. Y bueno, y todo eso es bien interesante porque finalmente eran esos resquicios, esas grietas por donde se lograba filtrar algo o escapar algo, ya sea de creatividad o de propuestas radicales, de pensamiento radical, ¿no? Como posible. Entonces sí me parece muy interesante porque, pues digo, a tantos años que ya aquello se fue al basurero de la historia, diría el clásico, ¿no? Pues sí, como revalorar algunas cosas, ¿no? No, y no se dio hasta el Berlín del Este, ¿no? Y ahí fundó su famosísimo teatro del Berlín Ensemble y todos sus experimentos de teatro rebelde, no sé, épico, etcétera, lo hizo en la Alemania socialista, ¿no? Y era, no sé, era tan famoso que a lo mejor no pudieron con él, porque otra gente sí los reprimió y lo notaron de él, hacía más o menos lo que quería. Digamos, sí, no soy estalinista, pero sí es cierto que hay que reconocer que había cierta oposición interna a veces en estos países, ¿no? Y yo creo que ya, para cerrar con José Oviedo, porque lo que sí seguro desde que esta persona Unión Soviética, no la tenemos muchísimo más difícil, ¿no? Digamos, pues sin hacer un festejo falso de ella, pero por supuesto desde entonces la lema de los capitalistas es ya no hay alternativa. ¿No? Antes por lo menos tuvieron que demostrar que el capitalismo es supuestamente superior aún en cuestiones sociales, en los permitían seguro social, vivienda con precio más o menos aceptable, etc. No puede estar siendo Europa occidental sobre todo, pero parte también en México, ¿no? Con el periodismo, en el IMSS y todo lo que sea, justo en la época cuando existía la Unión Soviética.
también México tuvieron que demostrar que el capitalismo no es inferior al crédito en cuestión, no van a tratar de demostrar por lo menos que no es inferior, y ahorita dicen, ¿para qué demostrarlo? Apuéstense en cinturón, las cosas son difíciles, ¿no? Como el agua, cada año nos reducen más el presupuesto. No digamos, antes había mucha competencia entre la Unión Soviética por un lado y sus países aliados, y el Occidente siempre querían demostrar que también ciencias están avanzando más. Ahora dicen, ¿para qué demostrarlo? Estados Unidos, Alemania, México, todos los países reducen su gasto científico y aumentan el gasto militar. Bueno, en México es el gasto interno militar, en Alemania es el externo, pero digamos, la tendencia es la misma, que seguramente no sería igual si hubiera gobierno la Unión Soviética. Insisto, no es para defenderla tal cual, pero su no existencia sí es un problema grandísimo, porque ya, digamos, los hacen lo que quieren, ¿no? Y no hay nadie que China, bueno, China no es exactamente socialista, ¿no? Es otra, aunque lo que sí es interesante, dice que es el único país del mundo que aumenta cada año su gasto científico. Lo aumenta y estratégicamente el libro justo el periódico alemán conservador lo leí, ellos se quejaron de eso, se quejaron que el gobierno alemán es tan estúpido de los cielos. Dicen, China no lo aumentó, no por el ejército, no, sino por la ciencia. Lo que hizo Estados Unidos hace, no sé, 30 años muy inteligentemente, ahora lo hace China. Todavía Estados Unidos lo hizo obligado por la Unión Soviética. Lo que quiero decir, de alguna manera, insisto, es raro, ¿no? Que la mente soviética termina hablando bien de la Unión Soviética, es un poco extraño, pero acá es un último comentario para que no sea tan extraño. Ellos, del Instituto en Frankfurt, por varios años colaboraron con el Instituto de Marx y Engels en Moscú, ¿no? Y porque antes, en ese entonces era carísimo las copiadoras, eran las primeras copiadoras de Xerox, no fotocopiadoras. Ellos tenían una que costaba miles y miles y miles y miles de dólares, a lo mejor decenas de miles, eran carísimos, y en Moscú tenían estos manuscritos de Marx que se mencionan hoy, y los querían copiar para que se pueda hacer investigación. Entonces los mandaron de Moscú a Frankfurt, y en Frankfurt los copiaron, y luego los regresaron de regreso a todo Moscú. Esto funcionó varios años en una colaboración. De eso hoy se habla poco, les da más la pena, pero al inicio del instituto se tiene una colaboración directa con el Instituto Marx y Engels de Moscú. ¿No? Luego ya por los estalinismos ya se interrumpió algún día, no me acuerdo el año exacto donde colaborar, pero varios años, no hay una colaboración muy estrecha. Nadie colaboró en Alemania tan estrechamente, ni el Partido Comunista tan directamente con el instituto. Y claro que tiene esa copiadora por el dinero de Felix Weiner, ¿no? Que si tenían lana y vuelven a incorporar esa máquina que en ese entonces era casi impagable, ¿no? Entonces, lo que quiere decir, sí, es una historia muy, muy contradictoria. No, Benjamin viaja también a Moscú, ¿se acuerdan? Regresa medio decepcionado, pero todos nos digamos, hoy las cosas parecen claras, ¿no? Pero en ese entonces no eran tan claras. ¿No? Y digamos, insisto, no es una defensa obviamente del estalinismo, sí hay, es que es importante, no sé, que tú lo mencionaste, pero también hay que como un poco reconstruir, ¿no? Esta historia como una muy contradictoria. Y claro, pues otra es la pregunta que ¿qué es lo que critica de la leyenda negra de Stalin? Este autor que mencionaste, así me interesaría. Sí, pensando la palabra de Heriberto Stalin. Es rápido, porque no leí ese libro, pero te digo rápido, es un libro de los zurdos. Yo nada más empecé a leer la introducción, lo tengo en PDF, es pesadísimo el archivo, hasta se calienta mi compu. Y no se consigue oro, en físico es carísimo y no lo voy a comprar. Pero lo poco que alcancé a leer, lo que hace los zurdos ahí es decir, la leyenda negra de Stalin básicamente es que lo compararon a Hitler, lo hicieron. Stalin y Hitler son lo mismo. Y lo que él argumenta ahí es que en un principio ni siquiera Occidente pensaba así de Stalin, ni Churchill incluso, lo cita por ahí en la introducción, lo alababa. Y no solo Churchill, sino incluso cita a periódicos y estadistas, el New York Times, así, ¿no? Había como una imagen positiva de Stalin en Occidente, y empezó a volverse su leyenda negra a partir obviamente de Trotsky, luego del comienzo de la Guerra Fría, y sobre todo Nikita Khrushchev fue quien, según los zurdos, en la introducción quien más empeñó en ensuciar la imagen de Stalin, y por eso sacó a la luz, y según los zurdos, exageró todo lo de los campos de concentración. Entonces,
ese es más o menos lo poquito que yo leí que tiene este libro Lo Zurdo, y lo que se refiere a la leyenda negra es eso, ¿no? A identificar o poner en la misma balanza a Hitler y a Stalin. Sí que es obviamente una mentira, ¿no? Porque justo esta saga a lo mejor lo sabe, pero los judíos polacos, ¿sí pasa? Sí, ustedes saben, ¿no? Había este pacto de Hitler-Stalin donde dividieron Polonia, que es bastante criticable, pero cuando se enteraron los judíos polacos de ello, se fueron todos que pudieron del lado comunista, del lado ocupado por la Unión Soviética, porque Stalin ahí no los van a matar. Y sabían, y digamos, y no porque eran soviéticos, pues no querían vivir. Entonces decían, de comparar a Stalin con Hitler sí es una total estupidez. No digo, insisto, y no es para defender a Stalin. No, pero por supuesto nada que ver. Por supuesto no había una política de exterminio de judíos, por ejemplo. No había luego cierto antisemitismo en los soviéticos, sí lo había, pero no un antisemitismo, digamos, de exterminio. Con el nazi se podrían dar mucho más de ejemplos. No había una política de persecución de los enemigos políticos, por supuesto, ni muy brutal. No sé si Khrushchev exageró, no lo sé, pero sí la había, obviamente. ¿No? Y digamos, pero no había esta cuestión, digamos, de la persecución antisemita o racista, etc. Esto no había en la Unión Soviética. No, digamos, por lo menos no como exterminio, no insisto, sí había cierto antisemitismo y otras cosas. Y había incluso ya regresando con Lenin, pero en otra época, una política muy interesante, que hoy día como podría ser hasta ejemplo para el futuro. En la Unión Soviética, en la época de Lenin, un poco después de la revolución, querían hacer autonomías regionales para los diferentes grupos étnicos, como se llaman, con autonomía en términos lingüísticos, etc. Porque como se comenzaron, aparte de la revolución campesina de la soviética, también la revolución muchas veces en contra de la rusificación que el zar estaba llevando a cabo, ¿no? Y al inicio estas luchas en contra de la rusificación eran parte de la Unión Soviética, de la lucha en favor de la Unión Soviética, ¿no? Y Lenin y su gente estaban en favor de eso. Luego con Stalin obviamente regresan a la rusificación, ¿no? Y cometen el mismo crimen, o no sé si el mismo crimen parecido al zar. Regresan en muchos puntos al zarismo con Stalin, ¿no? En muchísimos puntos. Pero con Lenin todavía, y en los primeros años, los primeros como 5 años post-revolucionarios, que lamentablemente son poco conocidos hoy en día, sí hay muchos experimentos muy interesantes. Incluso había la idea de una república judía, ¿no? E incluso el sionismo de izquierda empieza en la Unión Soviética. Hoy día se conoce más el sionismo burgués, ¿no? El tipo Herzl, ¿no? Que empieza en Austria, Alemania, pero en la Unión Soviética había también la idea de una autonomía para los judíos que podían tener su propio república, no sé cómo se llamaba, o república a la zona autónoma, a lo mejor había las dos figuras, ahorita no me acuerdo cuál era para ellos, y finalmente tampoco se hace. No, pero ya estaban avanzando los planes, ya había dos mundiales, judíos, y ya empezaban con eso, a nivel cultural ya se hizo, a nivel político todavía no, pero lo que decía, en muchos sentidos era un experimento muy interesante en los soviéticos los primeros años. Luego ya se destruye casi todo con el estalinismo, ¿no? Lo que quise puesto tuviera este contacto también la crítica con la Unión Soviética, porque al inicio no era lo como terminó, obviamente, ¿no? Insisto, hoy día también creo que ese sentido me gustó, no sé si me gustó, pero se me hizo interesante la idea de la leyenda negra, porque sí había, digamos, por algo la izquierda del mundo estaba fascinada, ¿no? Digamos, hoy día sabemos que esto terminó mal, ¿no? Pero, digamos, no fue por estupidez, ¿no? Y lo digo, yo insisto, no que el libro de Lenin, yo nunca he sido fan de nada de eso. No, te digo un poco también a lo mejor incluso como autocrítica, ¿no? Porque yo ya conocí la fase final que ahorita me daba asco, pero después estudiando un poco me enteré de eso, la cosa es más contradictoria. A lo mejor soy otra generación que tuve, no, yo no, todo a lo mejor lo viviste diferente, no me imagino, no sé cómo lo viviste tú, no lo sé, si quieres decir algo de eso. Te voy a contestar con una anécdota. Yo estaba yo en el Consomol de Riga. ¿Del Consomol? En Riga. En el Consomol, en la... Sí, sí, lo que Consomol se yo estuve en el Consomol de esa colonia. Bueno, después de como 6 vodkas o 7, no sé cuántos vodkas, la gente estaba ya bastante animada. Claro. Entonces se me ocurrió quitar "Hurra Stalin". Y que todos, el coro, "Hurra Stalin, hurra Stalin". Ah, sí. ¿Y qué año era eso? 77. Y todavía vale. O sea,
nada más te contesto con esa anécdota. Es decir, la gente después de la liberación, de la caída del muro, se entusiasmó y no sé, 7 años después se decepcionó por completo. Pero decir, había algo esto, había una estela casi imperceptible. Los jóvenes del Komsomol, obviamente, pues estaban en el 53, o sea, no lo conocieron, pero bueno, pues oyeron de él, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Tan contradictorias con respecto a la figura de Stalin. ¿Cómo lo conocieron? ¿Cómo construyeron una imagen de Stalin después de la desestalinización de Khrushchev? ¿Quién sabe? O sea, historias de vida, como quieras, ¿no? Pero obviamente todavía estaba en la memoria colectiva de tipos de mi edad que no habíamos vivido el estalinismo en carne propia como una época mejor, quizás. No, pero de acuerdo, no estoy defendiendo Stalin. No, claro. Va a ser un subtítulo de la ponencia de Stalin, cada defensa de Stalin. ¿Ah, tú sabes ruso? No, es en español. Stalin, capitán, los pueblos que despierten junto a ti soñarán. A mí casi me cogieron la boca de Gorbachev, porque estuve en Zaporozhye, cerca de Chernobyl, justo 2 semanas de accidente por pura casualidad. Y ahí sí le exigía al jefe de Komsomol justamente, no sé, hasta eso fue de Ucrania, todo no sé, digo, estaba en una reunión internacional de gente del favor a la paz, y yo terminé ahí un poco por coincidencias, y ahí sí casi me colgaron el país porque yo le exigía hablar de Chernobyl, y me dijo, es puro propaganda capitalista. Y yo le dije, me van a morir cientos de miles de personas de cáncer en los próximos años. Y me dijo, mira, la Unión Soviética es un país tan grande, aunque tengas razón, en la estadística de cáncer va a ser la pequeña población. Así me dijo, y me acordé, lo mismísimo es la crítica al positivismo, los estalinistas. El mismo argumento nos dio el rector de Frankfurt, que le pedíamos que cambiara los filtros. Tuvimos un edificio muy alto, de 36 pisos, con un filtro gigantesco donde entraba el aire, ¿no? Por el aire acondicionado. Le pedimos cambiar el filtro porque sabía que era radioactivo por las sustancias que llegaron Chernobyl hasta Frankfurt, y se negó. Y nos dijo exactamente el mismo argumento, porque dijimos, no, van a haber estudiantes con cáncer. Dijo lo mismo. Va a haber una pequeña curvita en casos de cáncer de estudiantes de Frankfurt por no cambiar el filtro. Entonces ahí me di cuenta que la lógica positivista de los burócratas capitalistas y los burócratas estalinistas es exactamente lo mismo. Y esto más bien sería mi comentario. Stalin no se parece a Hitler, Stalin se parece a los capitalistas. A los normales, ¿no? A los, digamos, y esto sí habría que criticarlo. Stalin sí es un positivista, ¿no? Y entonces, esto sí es criticable. Hitler es cosa aparte. Pero sí, por supuesto, es gravísimo que haya hecho una política parecida a los capitalistas. Esto sí es grave. Stalin incluso dijo esta frase, que hay que rebasar el capitalismo sin alcanzarlo, ¿sí? Porque él sabía, digamos, entendió este problema, ¿cómo rebasas algo si nunca está al mismo nivel? Su idea era que puede rebasar el capitalismo sin estar nunca al nivel de capitalismo. Hoy no lo logró. Este era como el de las frases más famosas de Stalin, ¿no? que como idea no está tan mala, ¿no? Pero ahorita nunca lo colocó. Y yo creo que esta habla de contestar a esta gente, ¿no? No es Hitler, es Stalin, es Hitler, y es Stalin y no sé, los grandes satanistas de hoy, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los hombres más ricos del mundo? Elon Musk. Sí, más que Stalin, ellos sí se parecen. Incluso más que ver hasta sus locuras de omnipotencia, también las tiene igual que Stalin. Entonces yo creo que esta comparación sí es correcta, ¿no? Y es muy grave, ¿no? Porque como siendo supuestamente socialista te pareces a más que después, ¿no? Yo creo que esta sería la crítica correcta, pero es muy fácil para los capitalistas no decir Hitler se parece a Stalin, ¿no? Pero ya, no sé, ya está, deberías ahora de irnos, ¿no? Ah, sí, sí, ¿verdad? No, ya.
Contesté lo de Stalin, justo. Sin defenderlo. Pero, pues no, o sea, justo la ponencia, bueno, la primera ponencia, mi breve intervención, terminó con esto que acabas de decir, ¿no? O sea, cómo los dos sistemas, en apariencia antagónicos, en realidad responderían a la misma lógica, ¿no? Y bueno, esto lo dijo en el 50 y tantos, que lo puse, ¿no? Por eso lo saqué, porque dije, es un texto que no se consigue ya no se edita, entonces lo compré, sí, es lo que yo pensé, y resulta que ya no, porque pues ya, ¿quién va a leer esto ahorita, no? Pero sí es importante leerlo, ¿no? Yo creo. Y tal vez como último argumento, porque se ve los capitalistas, lo que se critica mucho está en las hambrunas que provocó con su política de campo muy errónea. ¿Y qué hacen los capitalistas? Provocan también hambrunas gigantescas en África, en Asia, donde se mueren también cientos de miles y no millones de personas. Cometen errores no idénticos a Stalin, pero muy, digo, es un poco diferente cómo le hacen, pero el resultado es exactamente el mismo. Mucha gente se muere por hambrunas cada día de mi vida. Entonces, está bien ese sentido, digo, no es, y claro, no los meten en campos de concentración en cámaras de gas. Stalin tampoco lo hace, simplemente los dejan morir. No insisto, Stalin lo hace igual que los capitalistas. No digan que son diferentes. Y justo la lógica es la misma, el progreso. Ustedes no participan en el progreso, ni modo de más de eso dijo Stalin, y a los campesinos rusos que no tienen colectividades están colectivos, y lo mismo dicen los capitalistas, los campesinos de África, de Asia, que no quieren participar en la agricultura moderna. Entonces, en ese sentido sí Stalin, es esto, la copia barata del capital. Claro, con sus cosas aparte, ¿no? Pero en la lógica filosófica sí es una copia de la lógica positivista de Occidente. Pero terminamos, pues, muchas gracias por su participación.